aroma del sabor. Economía a Mil es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook e Instagram. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más aquí de Economía a Mil. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy martes 6 de agosto del año 2024. Como todos los días estaremos aquí prestos ya para acompañarlos hasta las 2 y 5 aproximadamente, 14 y 5, y hablar sobre temas trascendentales, obviamente como es habitual aquí en Economía a Mil. Y ya desde producción me confirman que está desde Venezuela a través de Zoom Luis Bárcenas. Él es economista jefe en Ecoanalítica. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar del otro lado. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, a vos, Luis, por prestarte justamente y tener la predisposición de acompañarnos hoy en Economía a Mil. Luis Bárcenas, economista jefe en Ecoanalítica. ¿Correcto, Luis? Sí, correcto. Luis, te estamos llamando porque queremos hacer una suerte de actualización de lo que está pasando en Venezuela, postelecciones, y obviamente una mirada y un análisis por parte de la persona que está ahí y tener la información de primerísima mano. Recordar también, entre paréntesis, que Ecoanalítica forma parte de lo que se conoce la red La Eco, que aglutina importantes consultoras a nivel regional, y obviamente la consultora MF Economía e Inversiones también forma parte de esta red. Luis, si tuviéramos que hacer una suerte de evaluación sobre cómo está la economía de Venezuela, sobre todo ya viendo lo que fue las elecciones que se desarrollaron en ese país, si pudieras compartir algunos de los comportamientos que se pueden destacar, sobre todo los principales indicadores económicos. Sí, mira, ciertamente, digamos, en materia económica, bueno, y no solo económica, sino también política y social, el mercado ha transitado por unos últimos días bastante turbulentos, ¿no? De alguna forma, todo lo que aconteció tras la elección y todo lo que ha generado no solo a nivel interno, sino a nivel de la comunidad internacional, ha generado, digamos, ciertas restricciones a nivel comercial interno, ¿no? Recordemos un poco que Venezuela, por todas sus características actuales, por todo lo que tiene que ver con la apreciación real del tipo de cambio, donde es mucho más barato importar que producir localmente, se vale mucho del comercio de bienes y servicios y depende mucho de la actividad comercial para recuperarse o para reactivar la actividad interna, ¿no? Y es precisamente esa actividad la que se ha visto aquejada en los últimos días. Tras la elección hubo una suerte de paralización de actividades no escrita, no ordenada por ningún ente ni siquiera por ninguna de las fuerzas políticas. Y ha habido mucha restricción en la movilización de las personas a su trabajo, el transporte público, el sistema de transporte subterráneo, el metro de Caracas, como lo conocemos popularmente, estuvo restringido varios días. Y eso generó un freno relativamente importante en la actividad comercial. No hay una cuantificación precisa, pero esto hay que poner un poco en el contexto de lo que viene pasando con esa actividad en los últimos meses, una actividad que ha crecido, que ha repuntado, que se ha recuperado después de mal 2023, pero que sigue, digamos, estando en una situación muy frágil, ¿no? Un crecimiento de apenas 2-3% a un ritmo interanual. Y digamos que ese es un punto importante para empezar a entender qué puede ocurrir en los próximos meses, porque no esperamos una caída tan drástica de la actividad en ese sentido, porque ya hemos visto esta última semana una reactivación. De alguna forma las personas, por las necesidades de generar ingresos, han salido nuevamente a su sitio de trabajo, poco a poco el sector comercial se reabre, pero ciertamente el tema político y social está allí. Y eso probablemente genere mayores restricciones a la actividad comercial en los próximos meses, pero de nuevo, no esperamos que esto tiene que haber una reducción muy drástica de la actividad para que esta caiga al terreno negativo para este año, pero sí, digamos, atenta un poco
a lo que es la actividad comercial, y un poco esa dinámica también ha influido en materia cambiaria. No hemos visto un repunte del tipo de cambio como en otras oportunidades, y los precios se han mantenido relativamente estables. También eso te habla un poco de qué acontece hoy en día sobre el gasto privado de los venezolanos, un gasto que está todavía acotado, a la espera de qué va a ocurrir, y en medio de un entorno de precios que lamentablemente no es una condición suficiente para mejorar el ingreso de los hogares en Venezuela, ¿no? Entonces, es un poco lo que ha ocurrido en los últimos días y lo que probablemente predomine, sobre todo en esos ámbitos, en las próximas semanas. Y las perspectivas a nivel de agentes económicos para justamente los próximos meses, o al menos ya para lo que va a ser el segundo Sí, semestre del año 2024, ¿cómo están los sí. ánimos, Luis? Mira, lamentablemente en las pocas visiones que hemos tenido con el sector privado, que hemos tenido algunas tras digamos, esta reactivación que te hablaba, luego de la elección, el sector privado está mucho más cauto que antes, ¿ok? Como te decía inicialmente, esa lenta recuperación de la economía, no solo de la actividad comercial, sino también del sector manufactura, que a pesar de esa apreciación que hablaba, viene de alguna forma estando favorecido, sobre todo con la reactivación del crédito bancario, etcétera, etcétera, y un poco un repunte de la demanda. De alguna forma, ya el sector privado, las empresas en el país estaban siendo muy cautas en la primera mitad del año sobre qué hacer en materia de gestión de insumos, importación de bienes y servicios, inclusive el manejo de personal, inclusive la inversión de capital, o sea, la adquisición de bienes de capital, ¿no? En los últimos contactos que hemos tenido, las expectativas son de mucha incertidumbre. O sea, no se sabe siquiera qué va a ocurrir en los próximos días con esta conflictividad que hemos estado viendo, qué va a ocurrir con la postura, que es algo muy importantísimo a considerar por ende con las empresas, la postura de Estados Unidos frente a Venezuela, si es que el esquema de sanciones a la cual ha estado expuesta Venezuela desde el 2016 hasta la fecha, prácticamente con las licencias que se ha dado a las empresas petroleras, si eso se va, digamos, a endurecer esa postura, si es que Estados Unidos va a tomar una actitud más radical. Todo eso también depende de lo que ocurra en las elecciones de Estados Unidos en el próximo noviembre, pero está la incertidumbre sobre si el país va a tener la capacidad, o los hacedores de política en Venezuela van a tener la capacidad de mantener la estabilidad de precios que hemos visto hasta ahora, porque este tema de sanciones afecta Claro. a cómo generamos divisas y por ende cómo establecemos el tipo de cambio. Entonces, ahorita hay una suerte de, como dicen los estadounidenses, esperar y decidir. Es decir, vamos a esperar qué ocurre, no hay mayores importaciones, no hay mayor movimiento de inventario, y se va, digamos, a tomar el día a día a ver qué se va a hacer, pero ciertamente yo creo que las premisas, digamos, o las perspectivas no son tan buenas como hasta antes del domingo, porque, digamos, ya esto no se preveía esa prudencia, y eso seguramente puede generar costos a nivel de capacidad de producción de las empresas, ¿no? Luis, con respecto a la inflación, hay una suerte Sí, de paulatino reacomodo de un tiempo a esta parte, y obviamente esta situación vuelve a poner en un escenario bastante complicado a sí, este indicador de inflación, o cómo también lo están viendo a modo de ir profundizando en el tema nada más, y sobre todo sí, compartir sí, cuando estamos hablando de la inflación, en cuánto está hoy Venezuela en ese indicador. sí. Sí, mira, Venezuela ha logrado adaptarse, o vamos a ponerlo de otra forma, Venezuela ha logrado salir de un entorno de inflación, de una hiperinflación. Incluso Sí. ahorita estamos en el tránsito de una hiperinflación crónica, si lo quieres ver de forma técnica, una inflación más estable o menos inestable, ¿no? Estamos hablando que los precios hoy día crecen menos de 60% según la cifra oficial en términos interanuales. Y eso nosotros lo veíamos en un momento determinado, en un semestre, solamente un semestre o un trimestre. Veíamos, ¿no? Pasamos a tener una inflación por encima del 130.000% en el pleno auge de la hiperinflación. Hoy en día Venezuela tiene inflaciones semanales muy bajas, aún no a nivel de la región, aún no a nivel de lo que se ve, por ejemplo, en la misma Paraguay o en Colombia en un año, pero vamos a un entorno de inflación. Si se mantenían los pronósticos que teníamos previo a la elección, de una inflación oficial por debajo del 50%, ¿no? En crecimiento anual.
lo cual es un gran logro porque al final de cuentas eso afecta o ha afectado o ha, digamos, hecho menos adverso el escenario de los hogares en materia de ingresos, ¿no? El tema es que ahora ese escenario de precios, perdón, siempre ha sido así, el escenario de precios en Venezuela ha estado ajustado a dos cosas prácticamente, al reacomodo fiscal, la restricción de gasto fiscal y también al no excesivo uso del apalancamiento del tipo de cambio, usar el freno del tipo de cambio como ancla a esa inflación. Y ahí es donde viene el punto crítico de lo que va a pasar en los próximos meses, lo que te decía, las licencias o las sanciones. Si es que las sanciones se recrudecen, si es que evitamos que la empresa petrolera Chevron siga operando en el país, probablemente el país pueda perder algo entre, según lo que estimamos, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, de dólares este año, según lo que, de acuerdo a lo que estimamos al cierre de año. Y eso significa unos meses continuos de no intervención cambiaria, y eso probablemente puede jugarle en contra de los hacedores de política en esa materia. Aquí hay que acotar un punto, es que la inflación también se ve frenada por dos cosas. Una, porque lamentablemente Venezuela todavía tiene restricciones a la hora de adquirir bienes y servicios, y las empresas no son capaces de fijar el precio que quisieran para vender sus bienes. Y el otro es que este marco de dolarización o cuasi dolarización transnacional que vivimos en Venezuela, más la agresiva intervención del Banco Central, ha logrado que el flujo de divisas que circula en la economía sea inclusive mayor a los 6.000, 8.000, entre 6.000 y 8.000 millones de dólares entre efectivo y depósitos. Y eso hace que el tipo de cambio no pueda crecer hasta cierto ritmo. Y eso probablemente hará que en el entorno postelectoral veamos mayores presiones a precios. A lo mejor no se cumple ese objetivo de una inflación anual de 50%, pero no vamos a ver una inflación por encima del 100%, inclusive por encima del 70%. Yo creo que va a ser muy difícil. De nuevo, hay que esperar, pero yo creo que los riesgos están allí, y digamos que todo va a depender de cómo se enfrenta la Venezuela postelectoral, cómo va a ser la reacción de la comunidad internacional y cómo eso va a afectar al final de cuentas a lo que es importante para nosotros en materia de precios, que es la disposición de divisas, ¿no? Básicamente. Luis, con respecto a las finanzas públicas y con este escenario un tanto complicado que se está viviendo en Venezuela, las acciones que están tomando en materia de finanzas públicas o de política fiscal, ¿cómo están? ¿Se quedó también paralizado o siguen avanzando con algunas acciones o algunos planes en ese sentido? Mira, digamos, el fisco se ha visto favorecido en los últimos meses y debido al último año una recuperación, hay que llamarla asombrosa, ¿no? En términos de la recaudación de impuestos, ¿ok? Más allá de la aceleración que tuvo el crecimiento económico de Venezuela entre finales del 23 y gran parte del principio del 2024, los recursos por tributos directos e indirectos se han elevado de forma notoria, ¿no? Y eso tiene que ver un poco, por un lado, por la menor evasión que se ha visto. Las empresas han entendido que el costo de evadir no sé si lo saben, pero desde hace un poco más de un año, tenemos un impuesto que se fija sobre las transacciones en línea en el país. Y muchas de las empresas en Venezuela evadían ese impuesto un poco, o evadían declarar las transacciones para evadir los altos costos que significa ese impuesto, porque el impuesto es bastante regresivo. ¿Okay? Y en ese sentido, lo que ha hecho un poco el regulador y el fisco es tratar de poner una suerte de marco un poco más represivo en términos de fiscalización, de multas, y eso a la luz del sector público, del sector privado, disculpen, ha sido un costo mayor, y lo que ha hecho el sector privado es evadir menos, porque el costo de evadir es mucho más grande que el costo de pagar la multa, pagar el impuesto directamente. Entonces se ha preferido pagar las multas, pagar los impuestos, perdón, y además la actividad comercial, el repunte de la actividad comercial, aprovechando esta apreciación del tipo de cambio, ha hecho que los impuestos por aduana, todos los pagos de fletes se hayan incrementado los ingresos fiscales por esa vía. Y eso se ha, de alguna forma, mezclado con la restricción fiscal que te hablaba, que ha hecho que los precios hayan desacelerado su crecimiento. No solamente estoy hablando de un gasto público directo que ha mermado en forma notoria, sino también se ha ajustado menos el salario mínimo. El sistema de bonificaciones patrias, que es el mecanismo a través del cual el gobierno le brinda apoyo directo a los sectores con mayores carencias, ha reducido en gran medida los montos que otorga y la frecuencia con que lo hace, y eso ha hecho que
el gasto fiscal, el déficit fiscal se haya reducido notoriamente en los últimos años y por ende su financiamiento, ¿no? Entonces, estamos ahorita en una situación en donde todavía el fisco tiene cierta amplitud por esa reducción del déficit, por el comportamiento de la actividad petrolera, que también ha aportado lo suyo en materia de regalías, pero hay que ver hasta qué punto eso se mantiene, si es que hay esa restricción comercial que te hablaba inicialmente, y si de alguna forma el tema petrolero termina por impactar la generación de ingresos por la vía de tributos directos, y si eso decanta al final en mayor déficit, y también si es que el gobierno se ve impulsado a gastar más en este semestre, un poco para tratar de contrarrestar los efectos de la conflictividad política, ¿no? Yo creo que ese va a ser el escenario, pero hay algo de margen todavía hacerlo a un punto tal de que no se atente con la inflación, ¿no? Básicamente eso. Si estamos hablando puntualmente del déficit fiscal, ¿de cuánto es el descalce que tiene Venezuela al cierre de lo último que tengan desde Ecoanalítica, Luis? Mira, hay varias visiones, ¿ok? Y esto es algo que hemos discutido inclusive con colegas fuera, que ven Venezuela desde afuera. Eh, digamos, estamos hablando en un momento dado, si mal no recuerdo la cifra, que hablamos de un descalce, hablamos de un déficit, si tengo que darle un número, sería cercano a algo como entre 5 y menos de 10 puntos del PIB probablemente, de 5 y 10 puntos del PIB. Lo cual es algo, ha sido una reducción importante, sobre todo después de lo visto en los inicios de la hiperinflación o en el marco de la hiperinflación, donde eso en algunas ocasiones hasta se triplicaba, ¿no? Entonces creo que de alguna manera ese déficit se ha ido controlando y se ha ido mitigando mucho del lado del gasto, ¿no? Mucho del lado de esa represión fiscal de la que te hablaba, en materia de gasto, y que lamentablemente eso generó y sigue generando costos a los venezolanos porque, como te decía, algunos sacrificados en esa parte fueron los que recibían las transferencias directas del Estado y la poca sinceración que ha habido, el poco ajuste que ha habido al salario mínimo, porque eso al final afecta no solo el pago recurrente que hacen el sector público, ¿no? Sino también el sector privado, y además de eso afecta el pago de pensiones, afecta el pago de bonificaciones y de planes de jubilación de los empleados del sector público, así que estamos hablando de un año relativamente secular, pero que ha logrado su objetivo, que es reducir el ritmo de crecimiento de los precios. La cuestión acá es decir, bueno, en este contexto, o la pregunta que viene es, en este contexto de conflictividad, de que pueden generarse tensiones, de que la inflación puede verse de alguna forma comprometida, al menos parcialmente, ¿ese déficit se va a mantener acotado así de esa forma o vamos a permitir que haya una mayor amplitud? Yo creo que ahí va a ser probablemente un escenario intermedio, pero de nuevo hay que esperar porque es muy pronto para saber inclusive cuáles pueden ser las estrategias incluso del mismo gobierno de cara a una conflictividad que lamentablemente no va a cesar en muy poco. Luis, si vemos por el lado del empleo y también el indicador de pobreza, ¿cómo están viendo ahí en Venezuela también de un tiempo a esta parte? Y obviamente estas medidas que se toman a nivel fiscal que terminan impactando de alguna manera cuando estamos hablando de la población vulnerable, Luis. Sí, fíjate, en temas de empleo hay varias cosas. La primera es que parte de ese ajuste fiscal ha venido acompañado de una pérdida del empleo en el sector oficial, ¿no? Digamos que mucho de la fuerza laboral del sector público ha migrado o al sector privado, o de hecho ha salido del país precisamente por ese ajuste fiscal que ha terminado por afectar los salarios del sector público, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha visto en parte un reacomodo, que ha sido más un reacomodo, ha sido más el reacomodo que la salida de los empleados o de la fuerza laboral hacia el exterior, ¿no? Esa migración, sobre todo de familiares más calificados, se dio en una gran medida probablemente entre 2016 y 2019, y luego se reactivó un poco con esa mini crisis que vivió Venezuela en el 2023, ¿no? Y lo vieron ustedes probablemente toda la discusión que se ha dado a nivel de América Latina, en Panamá, con el tema de la discusión sobre los migrantes que pasan por el Darién, la migración que se recibe hoy en día en Perú, en Chile, y todo lo que eso ha generado, tanto para bien como para mal.
Y en ese sentido, de alguna forma, el mercado laboral venezolano se ha ajustado a eso. Hay muchas imprecisiones en cuanto a cifras. De hecho, nosotros a veces también nos cuesta tener una Sí. precisión importante sobre la población que está empleada, ¿no? Incluso se habla, o sea, un número muy redondo que siempre tenemos es alrededor de un 28, un 30% de como tasa de desempleo, ¿no? Pero también hay que entender que aquí en Venezuela la informalidad es muy grande. De hecho, la informalidad ha sido una válvula de escape para las personas que probablemente o laboren en el sector público o que no tienen trabajo en el sector privado de forma formal. Y de alguna manera, cuando se dio la valorización, cuando se dieron estos nuevos nichos de mercado que generó no solo la pandemia, sino la recuperación del país, muchas personas decidieron irse al área informal precisamente para aprovechar eso, ¿no? Entonces, lo bueno es que eso ha generado alicientes en materia de ingresos. Lo malo es que ese tipo de trabajo está expuesto a lo que ocurra como en estos ciclos de conflictividad o lo que ocurra en materia petrolera, que al final lo que define es lo que te define en parte cuánto genera el país en divisas y cuánto las personas, cuánto las empresas pueden importar y por cuánto se puede reactivar la actividad. Entonces todavía estamos en un entorno muy frágil en materia laboral, pero digamos que han habido alicientes que han permitido que el colapso no haya sido mayor, básicamente. Luis, para ir terminando la nota y reiterarte nuestro agradecimiento de aquí de Paraguay, con respecto a modo de remarcar, mejor dicho, si tuviéramos que definir o calificar o de alguna manera conceptualizar cómo está la situación económica de Venezuela hoy y las perspectivas para el cierre del 2024, a modo de remarcar, ¿cómo lo definirías, calificarías, Luis? Mira, si te tengo que dar un término, es fragilidad, lamentablemente. O sea, y es algo que probablemente no ha cambiado, más bien ha empeorado tras lo que ocurrió el domingo, ¿no? O sea, como te decía, el hecho de que la estabilidad de precios, es decir, una estabilidad por debajo del 50%, no es garantía para que la demanda interna siga creciendo a un ritmo que permita que la economía crezca a un ritmo de 2 dígitos, por ejemplo. Te hace pensar que todavía hay elementos importantes que van a seguir definiendo, digamos, incluso antes del evento electoral, lo que iba a ocurrir con Venezuela, ¿no? Nosotros pensábamos o estimábamos un crecimiento para este año de 4,5%, que al día de hoy mantenemos en virtud todavía de que todavía estamos midiendo un poco, sopesando lo que va a ocurrir, ¿no? En términos reales con la economía. Una inflación por debajo del 50%, un tipo de cambio que se va a mantener prácticamente estable, pero acá el gran mensaje es que subyace detrás de eso, ¿no? Y Claro. yo he escrito varios artículos al respecto y hay cosas que todavía no se van a subsanar, incluso resolviendo la conflictividad política que tenemos hoy en día, que tiene que ver mucho con temas de infraestructura, con las fallas de financiamiento bancario, con ese marco institucional que no brinda un entorno amigable o menos hostil para la inversión privada, que lamentablemente no ocurre así. Y lo que hemos visto a nivel de pérdida de capital humano, ¿no? Entonces Claro. creo que esos elementos, combinados obviamente con un poco de desarrollo de la actividad no petrolera, van a hacer que Venezuela, por más que recupere o por más que subsanemos esta conflictividad política y volvamos al terreno del crecimiento, no vamos a crecer a un ritmo de 2 dígitos por mucho tiempo y el crecimiento promedio de Venezuela no va a pasar de entre 2 o 4% entre 2026 y 2027, ¿okay? Sin que haya reformas estructurales importantes, sin que haya un llamado al financiamiento internacional, pero con este contexto actual, eso lamentablemente se ha visto de una forma perjudicada. Entonces creo que vamos a estar en una suerte de una economía muy pequeña que va a estar estable durante ciertos periodos muy cortos, pero que es muy sensible a los cambios políticos, económicos, de inflación, de cuál va a ser la disponibilidad de divisas para seguir interviniendo en el mercado y estabilizar los precios. Eso van a seguir siendo los puntos sobre la mesa y lamentablemente eso nos expone a un entorno de mucha fragilidad, de mucha volatilidad, que hace muy difícil prever qué pueda acontecer incluso en el 26, qué va a acontecer a principios del 26, pero yo creo que es eso, entre fragilidad y volatilidad vamos a vernos en Venezuela por un buen tiempo, lamentablemente. Luis, acá me consultan y tengo que hacerte necesariamente esta pregunta. ¿Todavía no se resolvió la situación ahí en Venezuela en materia electoral de la presidencia? ¿Están todavía en una suerte de sí, no, en pleno proceso o cómo está la situación? Mira, yo creo que el proceso está como todo el mundo lo conoce,
por redes, digamos, todavía está pendiente el hecho de que se anunció un resultado. El resultado, como lo dicta la norma, amerita una auditoría ciudadana y una auditoría postelectoral, la cual no se ha realizado. Y para eso se requiere las actas electorales que no se han publicado, que también por ley debieron haberse publicado hace ya algunos días atrás, ¿no? Todavía está el conflicto en ese tema, todavía lo interno, como te decía, poco a poco la ciudad y el país se va despertando, pero de una forma bastante tímida, con mucho temor sobre qué es lo que va a acontecer en los próximos días. No hay seguridad, no hay una precisión digamos, de cuándo se van a publicar las actas. Hay un acto de impugnación realizado por el presidente Maduro ante el Tribunal Supremo, el cual ya declaró válido, y se llamó a declarar y a presentar las actas por parte de la oposición al candidato opositor, Edmundo González, y a los otros candidatos. Se citó para mañana y estamos a la expectativa en qué va a devenir esa reunión, en qué va a devenir esa presentación de actas, porque entiendo que después de eso va a venir una suerte de auditoría interna realizada por el Tribunal Supremo, pero hay también una suerte de presión por parte de la comunidad internacional. Es muy bien sabido los intentos de mediar por parte de Brasil, por parte de Colombia, ya los presidentes lo han dejado claro. Entonces está esa cruce de fuerzas, ¿no? Por un lado, este tema interno, que no sabemos qué va a pasar después de mañana, y por otro lado esta pugna externa. Y bueno, digamos que hay una tensa calma, pero de nuevo, como te decía, creo que el contexto está muy volátil. La misma dirigencia opositora, digamos, ha dado declaraciones, la dirigencia oficial también, pero la población, digamos, está en el medio a la expectativa de qué ocurre, sobre todo después de la impugnación del Tribunal Supremo y cómo va a reaccionar las distintas fuerzas políticas al respecto. Luis, un gusto haberte tenido en el programa. Que tengas un excelente martes. No, gracias a ustedes. Feliz martes. Cuídense. Muchas gracias, igualmente. Era Luis Bárcenas, economista jefe en Ecoanalítica, hablándonos sobre el panorama y las perspectivas de la economía de Venezuela. Muy claro y obviamente de primerísima mano, como decía inicialmente. Josema, ¿te parece si compartimos rápidamente las principales noticias económicas del día y nos vamos despidiendo? Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Información internacional da cuenta que las bolsas mundiales subían el martes en un clima de nerviosismo, ya que la incertidumbre generada por la agresiva ola de ventas del día anterior pesaba sobre el ánimo de los inversores, pese a que los responsables de los bancos centrales dijeron todo lo que debían para calmar los nervios. Durante la noche, el Nikkei repuntó un 10% en Tokio, lo que supuso un alivio inicial tras la caída del 12,4% del lunes, la mayor diaria desde el lunes negro de 1987. En el mismo sentido, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años volvió a situarse en el 3,84% tras haber retrocedido hasta el 3,667% en un momento dado. Despertarse por la mañana y descubrir que Japón ha bajado entre un 10% y un 12% asusta a la persona más cuerda del mundo, así que es comprensible que la gente huya, dijo un estratega jefe de mercados muy renombrado. Por otro lado, creo que la gente se dejó llevar un poco ayer y siempre parece muy dramático en ese momento. Es normal ver debilidad en esta época del año. La pregunta es, ¿fue suficiente para reajustar los mercados o va a haber más? También mencionaron analistas internacionales. Ya en el ámbito nacional, esta es una publicación de abc.com.py. Si se logra la venta de energía al Brasil, también aumentarán las posibilidades de inversión privada en la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, dado que la ANDE ya no será el único cliente potencial, de acuerdo con lo expresado por el vicepresidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, el ingeniero Guillermo Crouch. A principios de julio de este año, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley con el que pretenden que inversionistas del sector privado construyan en el país pequeñas centrales hidroeléctricas. Esta iniciativa podría tener un fuerte impulso si se logra la exportación de energía eléctrica al Brasil, de acuerdo a lo manifestado por el
vicepresidente del Instituto de Profesionales, el ingeniero Guillermo Krauk. Esto es una información de abc.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles la compañía, recordarles que este capítulo lo pueden volver a escuchar por Radio 1000 a las 19:30 y también en los siguientes días a través de Spotify buscando Economía 1000 y por supuesto por el canal de YouTube con el mismo nombre. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente martes. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones.